Nuevamente bienvenidos al podcast La Biblia en Breve. En este episodio daremos conclusión al tema de los nazareos de la Biblia, con el último nazareo, Juan el Bautista. Como introducción y para poner en contexto la vida de Juan, utilizaremos los primeros 2 versículos del capítulo 3 del Evangelio de Lucas. Y en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Fíjate que es muy importante y de hecho interesante cómo es que Lucas, al relatarnos el ministerio del Mesías y lo que vamos a hablar de la vida de Juan, nos plantea cómo es que se encontraba el mundo en general, ¿no? Tanto político como religioso. Y creo que es importante, ¿no? También el hecho de que mencionara a los sumos sacerdotes Anás y Caifás, porque presenta una pregunta, ¿no? Que a lo mejor muchos hemos escuchado. El sacerdocio estaba degradado en tiempos de Jesús, ¿no? Pero ¿por qué estaba degradado, no? Es la pregunta que tendría. El sacerdocio estaba degradado porque, en llanas palabras, se había alineado con el poder político romano, obviamente, de la época. Y para la época de Juan, tanto Anás como Caifás, pues ya habían sido nombrados sumos sacerdotes por procuradores romanos. Ya no eran sustentados por la línea arónica, sino más bien sustentados por la línea de la aristocracia judía. O sea, en general ya existían muchos problemas dentro de los mismos levitas, y de ahí es que después surgieran, diversas facciones. Las facciones religiosas, ¿no? Y dentro de las más importantes, la de los saduceos, que era principalmente la aristocracia levita o los sacerdotes, y los fariseos, ¿no? Con sus ramas, ¿no? Como los celotes, los esenios. Pero creo que lo importante o lo que resalta también este versículo es el hecho de Herodes, ¿no? O sea, Herodes en el mundo judío, ¿no? Que Herodes, por no ser judío, como que buscaba, ¿no? La aceptación de las facciones religiosas y buscaba ganárselas con cosas que ellos consideraban valiosas. Y nada más valioso, pues, que el templo. Y además de otras obras de infraestructura que hizo, ¿no? También muy relevantes. Pero también hay que acentuar que no había una aceptación por parte de todos los judíos en general, sino que la parte de los judíos fieles a Dios no aceptaban este gobierno impuesto por Roma y la degradación del clérigo. Y ese templo también ya, o sea, el templo en sí era un cascarón vacío, ¿no? No había arca desde el exilio a Babilonia. En tiempos de Jeremías es que desaparece. Y podría decirse que por ese símbolo del arca, también la presencia de Dios ya no estaba ahí, ¿no? Sí, de hecho, antes de Juan el Bautista, pues ya no hubo profeta en Israel desde Malaquías. No había habido o no había llegado una señal del cielo, una palabra, una revelación, sino que había existido un largo silencio. Añadiendo algo a eso, tampoco había aparecido ningún ángel a los hombres, ¿no? Desde el profeta Zacarías. Y era como un silencio, ¿no? Era un silencio que es considerado como la época intertestamentaria, pero esa época se iba a romper. Y era una de las épocas más oscuras, ¿no? Por ese mismo silencio, esa falta de palabra del Señor. Y hablando de esa época oscura, como dices, sin embargo había una lámpara que se iba apagando lentamente, pero quedaban hombres justos, como es el caso del papá de Juan, que es Zacarías, que sí era un sacerdote puro, en el sentido de que venía de una línea sacerdotal, pues justo conforme a la ley. La Biblia dice que Zacarías, el papá de Juan, era un sacerdote, ¿no? Del orden de Abías. O sea, los hijos de Aarón o el linaje sacerdotal, pues ya se había hecho muy grande, ¿no? Y menciona la Biblia que ya eran 24 casas, o sea, 24 familias sacerdotales, ¿no? Dentro del servicio levítico, pues. Y dentro de ese servicio levítico, la Biblia nos menciona cómo es que una de las responsabilidades, entre muchas que había, sacerdotales, era que el sacerdote entrara una vez al año, a la mañana y a la tarde, al templo, a ofrecer, obviamente en el lugar santísimo, incienso. Esto está en Éxodo 30. Y el sacerdote que entraba al lugar santísimo era designado porque echaban suertes, ¿no? Pero también una vez escogido no podía volver a ser elegido, ¿no? Por decirlo así, entrar a ofrecer incienso en el lugar santísimo era una experiencia única en la vida, ¿no? Y no se volvía a repetir. Exacto. Y fíjate que esa experiencia única, cuando le toca a Zacarías, siguiendo con el papá de Juan el Bautista,
pues entra al lugar santísimo y todavía como un plus le aparece un ángel, ¿no? Y dice la Biblia que se turba Zacarías al verle y le sobrecoge temor porque pues está en el lugar santísimo. Y el ángel que se le aparece es el ángel Gabriel, ¿no? Y estaba ahí para darle la noticia de que a su edad tendría un hijo y además su hijo pues no solamente sería un sacerdote más, ¿no? Sino que sería un heraldo, ¿no? Alguien especial que prepararía el camino para la venida del Mesías. Le dice el ángel: Zacarías, no temas, ¿no? Porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y Juan, ya mencionamos aquí el nombre Juan. Sería algo especial porque sería un nazareo, pero también sería un heraldo. De hecho, en Lucas 1 nos dice lo siguiente, que muchos, le dice el ángel a Zacarías, muchos se regocijarán, de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Y ahí viene lo del nazareato. Y no beberá vino ni sidra, y estará lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y luego continúa, e irá delante de él, o sea, del Mesías, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón y para preparar el camino del Señor. Y a pesar de escuchar Zacarías esa profecía acerca de su hijo, pues tiene un destello de incredulidad, ¿no? Que en cierto modo es entendible, ¿no? O sea, Zacarías y Elizabeth ya son personas ancianas. Entonces como que la idea de tener un hijo, pues a lo mejor le suena un poco raro, ¿no? O difícil de creer. Aparte de que Elizabeth pues ha sido estéril, ¿no? Durante toda su vida. Sin embargo, pues el ángel se molesta, ¿no? Y por la incredulidad de Zacarías y le dice: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Y en esta parte del evangelio que mencionas hay algo muy relevante porque el hecho de que Zacarías estuviera o quedara mudo, a veces no lo consideramos, pero cuando el sacerdote salía del lugar santísimo, aparte de quemar el incienso, obviamente que era algo muy especial, como dijimos, único en la vida, tenía pues el privilegio también y la obligación de pronunciar la bendición arónica. En ese momento Zacarías no puede darla porque pues está mudo. Y era parte yo creo que de una señal, de un presagio, porque de hecho muchos subían de distintas partes de Israel a Jerusalén para escuchar específicamente esa bendición. Pero ese día pues no hubo, no la recibieron. Sí, creo que esa señal que mencionas es como que Dios estaba silenciando la voz de Aarón, porque el verdadero sumo sacerdote está en camino. Por decirlo así, puso un alto a la voz de lo simbólico, porque el Hijo de Dios estaba por aparecer, a declarar que la más plena bendición de Dios descendería sobre su pueblo. Y es la última vez, incluso, que el templo y un sacerdote son tomados en cuenta, ¿no? Y hablando de esta bendición, que no es otra cosa más que el Espíritu de Dios, pues en el Nazareato tenemos un gran ejemplo de lo que fue el proceso de Dios para llegar hasta nosotros. Porque como vimos en episodios pasados con Sansón, el Espíritu de Dios venía como su fuerza. Con Samuel, el Señor hablaba. Y con Juan, el Señor vino como el Cordero de Dios. Pero con nosotros como nazareos actuales, incluso que Él mora ya dentro de nosotros. De hecho, tenemos una bendición continuamente, o sea, una bendición permanente que no depende ya de una voz humana. Por eso es que Pablo escribe en 2 de Corintios 13 la siguiente bendición que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo more ricamente en ustedes, en vosotros. Y es que Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento, ¿no? Y nazareo incluso de lo simbólico. Como tal, también Juan recibe la privilegiada, por así decirlo, y de hecho es responsabilidad de anunciar tanto la venida del Mesías como de declarar su llegada, ¿no? Y Lucas 16 como que confirma eso, ¿no? Dice que los profetas se proclamaron hasta Juan y desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él, ¿no? Que es la situación en la que nos encontramos ahora. Y ya en cuanto a lo que es el ministerio de Juan, pues el Evangelio de Lucas es el único que nos narra un poco cómo fue el comienzo, ¿no? En Lucas 1 nos dice que el niño crecía y se fortalecía en espíritu, como Jesús. Y vivió, dice que en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Yo creo que lo mismo que con Samuel pasa con Juan, ¿no? O sea, desde su infancia conocen el propósito o lo maravilloso de su llamado, ¿no? Del anuncio de su nacimiento.
Pero veo que como que Juan nunca usa eso como a su favor, ¿no? Para crearse a sí mismo seguidores o para crearse él como un líder, ¿no? Sino que al contrario, ¿no? Como que se compromete con el propósito de su llamamiento para llevarlo a cabo, ¿no? Y sí, lo único que es claro en los evangelios en cuanto a este llamamiento, pues es que en algún momento él se sintió autorizado a llevar a cabo esta comisión, que no era otra cosa más que llamar urgentemente, y digo urgentemente, al pueblo de Israel a un arrepentimiento, ¿no? Genuino, y a comenzar una actividad bautismal como preparación para lo que iba a ser la inminente venida del Mesías, y que él mencionaba continuamente porque hay una frase que él mencionaba, dice: yo no soy digno de desatar la sandalia los cordones, perdón, de la sandalia del que viene, ¿no? Detrás de mí. Aquí, antes de entrar como en el cumplimiento, ¿no? Del ministerio de Juan, como que surge una pregunta, ¿no? Relacionada con lo del episodio anterior. También que es como, ¿qué diferencia había en el sacerdocio de Samuel al sacerdocio de Juan, ¿no? Porque pues ambos eran sacerdotes o venían del linaje sacerdotal y ambos, para su tiempo, el sacerdocio estaba degradado, ¿no? Sin embargo, Samuel sí pudo llevarlo a cabo y Juan no. O sea, ¿tú por qué crees que sería así? No sé qué pienses, pero yo creo que con Samuel el sacerdocio todavía era rescatable, o sea, todavía podía salvarse porque pues la línea de sangre de los sacerdotes todavía era pura. Si bien los hijos de Eli, para el caso de Samuel, pues estaban descarriados, pues Eli era como tratamos en el episodio de Samuel, un varón de Dios también, con fallas y errores. Pero ya para la época de Juan, el sacerdocio ya estaba coludido con la política. O sea, ya había intereses mezclados políticos romanos, aristócratas. O sea, ya no era un sacerdocio puro en el sentido de adoración a Dios. Creo que esa es la diferencia. Y añadiría que también para los tiempos de Juan estaba por venir el Mesías, ¿no? A cumplir la realidad del sacerdocio. Y lo decía porque en cierto modo, pues Juan es contrario a todo, ¿no? Empezando por lo que mencionábamos, el linaje sacerdotal, porque a pesar de que es sacerdote, Juan funciona y ministra como un profeta, ¿no? Sí, y también tiene una conducta social muy diferente a la de los judíos, incluso en su dieta, hasta la forma de vestir, ¿no? Una forma de vestir que recuerda mucho a la de Elías, descrita en Segunda de Reyes 1:8. Y creo que la vestimenta y el alimento de Juan pues manifiesta una vida incluso hasta austera, ¿no? Sí, porque cuando la Biblia nos menciona que la dieta de Juan era langostas, hay que diferenciar que no eran langostas de mar, o sea, no es que comía caviar y langostas todos los días. De hecho, dice que pues no eran otra cosa más que saltamontes, ¿no? Las langostas de esa época. Y la miel silvestre, pues era una miel que tenía que irla a sacar del panal, o sea, no era que le llegaba como Elías con los cuervos la comida ahí a su lugar, sino que el área de trabajo incluso de Juan, pues no fue el templo, ya lo dijimos, sino que fue el desierto. Lucas 3 y nos menciona cómo Juan comenzó a bautizar precisamente ahí en el desierto. Y de hecho, él predicaba el bautismo de arrepentimiento, dice Marcos, para el perdón de pecados. O sea, ahí estaba el eje de su ministerio en el desierto y en el bautismo. Que predicar en el desierto también era una profecía, ¿no? Que estaba en Isaías y también Mateo 3:3 dice, ¿no? Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Y después vendría el Señor Jesús con un ministerio muy parecido, ¿no? Al de Juan. Sí, porque tanto Jesús como Juan, si te fijas, fueron tangenciales o outsiders, diríamos ahora, en el sentido de que se mantuvieron lejos de lo que era el poder político y económico, obviamente social de su época, que estaba en Jerusalén. O sea, Juan de manera permanente se establece en el desierto, como dijimos ya, alimentándose de la provisión que Dios le da a través de una dieta pues limitada y austera, ¿no? Y Jesús nos menciona en los evangelios que ocasionalmente visitó la ciudad. Entonces de ahí es que se resalta y que se vuelve muy importante cómo es o por qué es que hay tanto poder en el mensaje de ambos. Claramente en el de Jesús mucho más, ¿no? Por ser el Mesías. Y cómo es que atraían la atención a pesar de no proceder
pues por así decirlo, de alguna autoridad especial de Jerusalén, del Sanedrín, del procurador romano, o sea, del establishment. Y a pesar de no ser algo tan instituido, ¿no? O sea, no era, vaya, Juan no era un maestro de la ley, ¿no? Un escriba o un miembro del Sanedrín, como dices, pero su mensaje fue reconocido incluso por funcionarios públicos, ¿no? Al decirle rabí. Lucas 3:12 dice que vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron a Juan, maestro, ¿qué haremos, no? Creo que el hecho de que lo llamaran maestro como que indica que Juan o el ministerio de Juan no solamente era bautizar a las personas y listo, ¿no? Sino que preparaba a las personas en su conciencia y preparaba incluso su espíritu, ¿no? Para que de alguna manera estuvieran listos, ¿no? Para la llegada del rey. O sea, creo que eso era preparar su llegada, ¿no? En sí. Pero surge una pregunta, ¿no? O sea, ¿qué era preparar el camino en el contexto de ese siglo, ¿no? Tanto en el de el profeta Isaías cuando profetiza que alguien iba a preparar el camino y en el contexto de Juan, ¿no? Sí, la historiografía lo que nos comenta al respecto de eso es que en la antigüedad, en cuanto a la llegada de un príncipe, de un rey, de una persona notable, pues le predecía un heraldo, que lo que hacía era anunciar la llegada de esta persona notable, realizaba preparativos para la estancia, y junto con con el heraldo se enviaban siervos, o sea, personas que prepararan, ahí está la clave, el camino, o sea, que quitaran pues piedras, todo, cualquier tipo de obstáculo que no le permitiera llegar de una manera cómoda, ¿no? Que las condiciones para viajar fueran las adecuadas. O sea, preparar el camino en el sentido físico, ¿no? Pero podríamos decir incluso que el trabajo de Juan, por así decirlo, como precursor del Rey de Reyes, como tal no quitó escombros físicamente, ¿no? Sino que en su mensaje, respaldado por el Espíritu sobre arrepentimiento y fe, quitó los obstáculos más grandes, ¿no? Y creo que más pesados que cualquier piedra, que son la incredulidad de los corazones de los pecadores. Y también llamarlos a salir del legalismo muerto, porque, como dices, la incredulidad de los corazones de los pecadores, pero también había un mensaje de arrepentimiento hacia los religiosos, ¿no? Con un mensaje que llamaba a las personas a este arrepentimiento verdadero. Incluso él amonesta al mismo rey, a Herodes, ¿no? Que estaba con la mujer de su hermano, y a tener una vida santa en cuanto a la fe y a la obediencia para preparar, ahí redundamos en lo mismo porque es el ministerio de Juan, la llegada del Mesías, o sea, como heraldo, lo que iba a ser el reino de los cielos. La Biblia dice que Juan llamaba al arrepentimiento, ¿no? Y creo que la palabra griega para arrepentimiento significa más, ¿no? Que lo que nosotros entendemos como arrepentimiento. Muchas veces nosotros entendemos como arrepentimiento un dolor, ¿no? Un lamento de algo. Pero en realidad arrepentimiento significa cambiar de pensamiento y modificar la voluntad. Entonces, el mensaje de Juan impacta al pueblo judío porque ellos, al igual que nosotros muchas veces, en la iglesia suponemos que ya estamos incluidos, ¿no? En parte de ser esos vencedores por solo pertenecer a la iglesia, ¿no? Y los judíos tenían un pensamiento muy parecido, ¿no? O sea, tenían la seguridad de tener un lugar en el reino de los cielos simplemente por el hecho de ser hijos de Abraham, ¿no? Sin necesidad de arrepentirse de nada, ¿no? Pensaban que el arrepentimiento no era algo necesario. Pero fíjate que Juan, es cierto eso que dices, pero Juan confronta esa falsa idea y de hecho en Mateo 3 nos dice que les habla Juan de la siguiente manera: miren, no piensen dentro de ustedes mismos, pues tenemos a Abraham por padre. Y les dice, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, el nivel de exigencia de consagración se iba elevando. Y ahí en ese versículo también Juan, ¿no? Hace algo un poco chistoso que a lo mejor no va al caso, pero es que hijos en hebreo es benim y piedras en hebreo es ebenim, ¿no? O sea, hasta hace como una rima ahí, ¿no? Y como dices tú, ¿no? O sea, Juan lo único que puntualiza es el hecho de que él es alguien que está preparando el camino, ¿no? O sea, Juan no crea ninguna facción religiosa. O sea, Juan tiene una enseñanza integral, ¿no? Que va, pues, más allá de un simple surgimiento o formación, ¿no? Todo lo que Juan habla acerca de Jesús, muchos de los que son seguidores de Jesús después, como dice Juan 10, mencionan diciendo algo así, ¿no? Dice, todo lo que Juan profetizó de Jesús es verdadero, ¿no? O sea, como que sí cumplió su propósito.
Sí, o sea, el propósito de anunciar y como dices, de no crear una facción, sino pues restringirse simplemente a ser el pregonero, el heraldo, como venimos diciendo de, hey, miren, ahí viene el que es mayor que yo. Siempre lo dijo, ¿no? Y otro aspecto que hay que enfatizar también en el ministerio de Juan, en la vida de Juan, es que también, al igual como Samuel, el profeta, que tuvo el privilegio de ungir a Saúl y a David, Samuel, Juan tiene un privilegio más elevado porque unge a Jesús, que es el Rey de Reyes, ¿no? El Salvador, el Mesías. Y no sé, creo que aquí entra la parte del bautismo de Jesús, porque este bautismo que le dice Jesús a Juan, es necesario que me bautices para cumplir con toda justicia, representa, creo yo, un aspecto de investidura, o sea, de coronación, como vengo hablando. De hecho, se abren los cielos y se oye la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Sí, o sea, Juan unge al rey, ¿no? Y al rey de reyes, ¿no? O sea, es ungido Jesús, pero también ese ungimiento como que representa o tiene varias representaciones, ¿no? O sea, considero que son tres aspectos, ¿no? El primero es que Dios se identifica con los pecadores, por eso le dice es necesario cumplir con toda justicia. Y un segundo aspecto representa un símbolo de muerte y resurrección, ¿no? Y en otro tercer aspecto, pues es la victoria sobre la muerte, ¿no? De ahí que el ministerio de Dios se puede decir que empieza en resurrección, ¿no? Porque empieza después del bautizo. Y creo que la obra de Juan ahí concluye, ¿no? Y concluye de una manera bien porque también es reconocida por Jesús. Sí, Jesús mismo dijo que entre los nacidos de mujer, pues que no había nadie mayor que Juan. Y dice que porque Juan fue el último y el mayor profeta. Esto porque pues los profetas antes que Juan hablaron de la venida del Mesías, pero Juan participó personalmente, o sea, vio cara a cara al Mesías. Y en cuanto al cumplimiento de lo que otros simplemente profetizaron, que no es menor, ¿no? Las profecías, pero Juan tuvo el privilegio de pues de ver la manifestación de esas profecías. Y Jesús también habla de la grandeza de Juan, pero también lo ubica, ¿no? En un punto espiritual en Mateo 11, cuando dice que el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Juan, ¿no? O sea, no era que Jesús estaba haciendo menos la estatura de Juan, más bien estaba enfatizando el privilegio espiritual que nosotros disfrutamos como creyentes del Nuevo Testamento, ¿no? Ya que participamos del pleno entendimiento y la experiencia de algo que Juan solamente anticipó, ¿no? La obra del Espíritu. Y fíjate que como muchos otros héroes de la fe, el leal servicio que Juan realizó para el Señor, pues finalmente le cuesta la vida. Y así como el sello de cualquier profeta o un hombre que ha servido verdaderamente al Señor muchas veces es el martirio, considero que la enseñanza que nos deja el testimonio de Juan, es que al igual que él, aunque obviamente en otra época, pero investidos con el mismo espíritu que lo guió a ser un heraldo en la primera venida del Mesías, nosotros hoy también tenemos la misma comisión de preparar el camino del Señor, pero incluso con la certidumbre de que ahora Él ya mora dentro de nosotros, con ese espíritu pues poderoso, ¿no? Y nos capacita para llevar a cabo esta obra con las personas que nos rodean. O sea, hoy ya nuestro campo de trabajo no es el desierto, sino que es nuestro ambiente, la forma en la que interactuamos con las personas que nos relacionamos. Y como mencionas, es esa misma poderosa obra del Espíritu que hoy nos invita, ¿no? A ser nazareos. Y aunque tal vez consideremos muy difíciles de cumplir las cláusulas de nazareo, creo que encontramos inspiración en los nazareos que hemos estudiado. O sea, Dios necesita esto, ¿no? O sea, necesita un nazareo como Sansón que luche contra su enemigo, ¿no? Ahora en el ámbito espiritual. Y un nazareo como Samuel que traiga la era del reino sempiterno. Y como Juan, un nazareo que prepare, ¿no? El camino para la venida del Señor. O sea que realmente la necesidad de nazareo sí es algo que podríamos considerar urgente, ¿no? Y para terminar esta primera temporada acerca de los nazareos, nos gustaría compartir el siguiente. ¿Y tú qué estás escuchando? Recuerda que eres profeta y que ya has sido llamado delante de la presencia del Señor para preparar su segunda venida, para dar conocimiento de salvación por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con quien nos vistió desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte,
para encaminar nuestros pies por camino de paz.